Hoy se celebra el Día de las Madres y realmente que ser madre es una tarea compleja. Por un lado puede ser y vivirse de manera maravillosa y por el otro lado genera mucho miedo, ansiedad, culpa, dudas, preguntas. Porque a las madres se les culpa de casi todo, pero tienen un peso muy importante en la vida. El Día de las Madres todo el mundo les reconoce, las visibiliza, pero en el día a día se les carga de mucho y pareciera que hay poco espacio para pensar las distintas caras de la maternidad. Hoy que se habla de maternidades y paternidades conscientes, hay una sobrecarga de estímulos sobre cómo vivir, cómo hacer, de qué manera estarlo logrando. Y en un mundo de redes sociales que deja mucha imagen para la perfección y poco espacio para la reflexión, creo que vale la pena y por eso he decidido hacer de este episodio de Fuera de Consulta un episodio dedicado al tema de la maternidad, reconociendo las limitaciones que pueda tener para abordar un tema tan complejo, pero que definitivamente requiere ser pensado. Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. Vamos. Bien, como lo decía en el intro, este episodio número 73 se lo vamos a dedicar al tema de la maternidad. ¿Por qué se lo estamos dedicando al tema de la maternidad? Bueno, porque coincidió que hoy es el Día de las Madres. Y la figura de la madre es una figura importantísima, es una figura vital. A ver, no podría haber vida sin que una madre hubiese tenido a un ser humano en su vientre. O sea, eso es un tema de cajón. Ahora, ¿qué define a una buena madre? Esta es una pregunta que bien vale la pena pensar, porque ¿cuál es la buena madre? Aquella que complace, aquella que lo da todo, aquella que se sacrifica, que es un poco como el ideal que se nos vende de cómo debería ser vivida, cómo debería ser experimentada, sentida la maternidad, o por otro lado, la madre que es dura, que es severa, que es estricta, que es exigente. La verdad es que a mí me gustaría comenzar esta reflexión sobre la maternidad a partir de los planteamientos de un psicoanalista muy interesante que se llamaba Donald Winnicott. Donald Winnicott era pediatra y psicoanalista y él hablaba de un concepto que a mí me gusta muchísimo y que quiero compartir hoy, y es el de la madre suficientemente buena. Y hablo del suficientemente buena para diferenciarlo de la madre perfecta. Porque en contextos de redes sociales, en contextos del tiempo que vivimos, la expectativa no es que una madre sea buena, sea suficientemente buena. La expectativa es que sea perfecta, que tenga todo arreglado, que siempre esté en calma, que siempre tenga la compostura pues bien gestionada, que además se vea bien, que sea fit y que tenga tiempo para disfrutar, recrearse, salir. Y quien ha tenido hijos, o incluso quien ha sido hijo, sabe muy bien que la vida no funciona así. Las mamás se estresan y cómo no se van a estresar si el rol que ocupan es tan importante y tan decisivo en la vida, sobre todo porque además vivimos en un mundo profundamente machista y esa es la verdad, donde a las mujeres se les exige un montón, se les exige un montón, se les exige lo mismo que harían los hombres en determinados campos más, hacerse cargo de los niños porque pareciera que los niños son un asunto solo de las madres. Y cuidado, porque cuando tú decides tener un hijo con alguien, tú eres parte de esa experiencia y no puedes pretender que el cuidado y todo lo relativo a los niños sea un asunto exclusivo de las madres. De hecho, luego hay papás que pueden incluso resentir que los hijos quieran más a las madres o que no sean igual de especiales, por ejemplo, un día como el de hoy, del Día de las Madres, en detalles con los papás. Bueno, porque hay papás que por lo general se han mantenido ausentes. Y no quiere decir
que en todos los casos sea porque ese papá no quería intervenir. Luego hay dinámicas que también valdría la pena reflexionar, en las que algunas madres interpretan que ese niño, ese bebé, ese ser humano que acaban de traer al mundo les pertenece. Y por lo tanto no hay espacio para un tercero, lo cual produce, bueno, pues efectos no gratos, no positivos, incluso desde el punto de vista de la salud mental de ese niño que está en desarrollo. Ahora bien, la experiencia de la maternidad es una experiencia compleja, ya lo decía. Está cargada de luces y está cargada de sombras. Es un proceso que definitivamente requiere ser pensado. Y ser pensado en su amplitud. No ser pensado como para decir, esta es la receta para la maternidad. La maternidad debe ejercerse así. Si tú quieres ser una buena mamá, estos son los 5 pasos. Si tú quieres... No. Ser una buena madre es un proceso complejo, porque además todo lo que implica crianza siempre nos lleva a un doble rol, una doble mirada, porque sí, hoy podemos ser padres o madres, pero hemos sido hijos. Y la forma en que fuimos criados, la forma en que fuimos amados, la forma en que incluso fuimos disciplinados, va a tener una influencia bien significativa en el rol que nosotros vamos a ejercer frente a nuestros hijos. Vuelvo a la idea inicial del concepto de la madre suficientemente buena, porque la búsqueda no es de perfección, porque cuando hablamos de que debe ser una mamá perfecta, allí ya entramos en un punto de imposibilidad que deja un profundo sentimiento de insatisfacción, de frustración, además de ese tema de una sobreexpectativa. No hay un ser humano perfecto. En dado caso, pudiéramos incluso pensar que la perfección tiene que ver justamente con eso que funciona para mí, no con la ausencia de errores, no con la ausencia de equivocaciones. La madre suficientemente buena es aquella, al menos como yo la interpreto, que puede dar afecto, que está presente, ¿sí? Que sabe también poner límites, pero que reconoce sobre todo los errores que ha podido cometer. Y cuando una madre reconoce los errores que ha podido cometer, entonces tiene abiertas las puertas para poder cambiar. Y esto es decisivo. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco cuando he perdido la paciencia, cuando he tomado malas decisiones, mis propias equivocaciones, el mensaje que estoy dejando a mis hijos, que estoy dejando es que el error no tiene cabida. Y en las familias el error tiene que tener un lugar, porque va a pasar. No es que si, cómo, no. Es un tema de cuándo va a pasar. Porque va a suceder, va a pasar a menudo, de hecho. Ahora, una madre que puede reconocer cuando se ha equivocado, cuando ha tomado una decisión que no ha sido efectiva, esto le permite rectificar el rumbo. Esto le permite corregir, esto le permite integrar. Y yo creo que hacia allá valdría la pena apuntar. No apuntar hacia una mamá que tenga el control todo el tiempo. Por supuesto que, y en esto yo tengo que ser muy franco y muy transparente, el tema también de una buena madre es una madre que puede educar, puede formar desde el amor. Y cuidado, porque no me entiendan que cuando digo desde el amor es la ausencia de límites. No, los límites también son amor. Esto valdría la pena tratarlo en un episodio aparte. Los límites también son amor. Sin embargo, ese amor que se ejerce, se puede ejercer sin violencia. Porque en nuestra mente, en nuestras experiencias de vida, pareciera que esa ligazón entre violencia y amor no deja espacio para la reflexión, no deja espacio para el movimiento. Es una trampa, si se quiere, muy pesada, que luego nos lleva a la repetición, a repetir una y otra vez esas experiencias de dolor que pudimos haber vivido. Y además estamos en una sociedad que por su raíz judeocristiana tiene muy presente el mandato de honrarás a tu padre y a tu madre sobre todas las cosas, incluso en aquellos casos donde han habido padres o madres que, bueno, no han podido hacer su trabajo. Y no han podido hacer su trabajo porque quizá no lo deseaban, porque no querían, porque tenían alguna alteración de su salud mental. Eso pasa también. Es decir, porque tampoco podemos romantizar la idea de la maternidad al punto que neguemos que sí, que hay madres que maltratan.
Sí, claro, eso pasa. Pero también hay padres que lo hacen. Ojo, ¿sí? El tema está, y la tradición desde el punto de vista psicológico, de salud mental, ha puesto demasiado peso en la figura de la madre. Y no es que no lo tenga. Claro que lo tiene. Pero pareciera que las madres son responsables de todo. Y ahí hay que poner las cosas bueno, un poco en remojo, ¿no? Porque si bien las madres van a tener un peso muy importante por la proximidad con el niño, por las tareas de cuidado que le han asignado, no es por el hecho biológico de ser mujer y haber parido un niño. Es más que eso. La maternidad es una función que puede ejercer una mujer, pero que también puede ejercer un hombre en determinado contexto. Esa función de cuidado, esa función de protección, eso está allí. De la misma manera, y lo sabemos muy bien, que hay madres que les toca ejercer también la función paterna, que les toca en un momento dado ser la ley, que les toca en un momento dado marcar el límite de otra forma. Y al menos en nuestra historia latinoamericana sabemos que las madres en muchos casos han tenido que hacer frente a la crianza de sus hijos solas. Bueno, no solas, porque por lo general hay un entramado social que de alguna manera puede servir de algún apoyo, pero sin la presencia de un padre o una pareja que acompaña este recorrido. Ahora, esto no es sencillo, no es sencillo, es retador, es desafiante, claro que lo es. Traer vida al mundo. Yo cada vez que pienso en ese concepto digo, wow, o sea, generar vida, pero no solo generarla en cuanto a la concepción, porque lo más fácil de hacer un bebé es justamente hacerlo en cuanto a la inseminación, ¿no? Eso es lo más sencillo. Lo complejo es formar ese ser humano desde el nacimiento hasta su desarrollo a lo largo de una vida, porque fíjate que la figura de una madre es tan poderosa, tan potente, que fallece y sigue siendo tu mamá y sigues teniendo una relación con ella aunque no esté presente físicamente. En ese sentido, yo creo que valdría la pena, justo a partir de la idea de ser suficientemente buena una madre, reflexionar cómo nosotros lo que entonces deberíamos apostar es a esa capacidad de mirarnos, de reflexionar, de pensar, de revisar, de rectificar. Y si hoy tú estás escuchando este episodio y eres una madre y de repente empiezas a caer en cuenta de cosas que hubieses querido hacer distinto o que no hubieses querido hacer del todo, se vale y se vale cambiar y se vale hacer las cosas distintas, aun si tus hijos están grandes. Pero ¿qué sucede? Para poder hacerlo, lo que yo no puedo es pretender que se trata de un switch. Dicho de otra manera, si yo vengo durante años haciendo las cosas de una forma y hoy decido cambiar, claro que tengo el derecho a cambiar, pero lo que no puedo esperar es que como yo decidí cambiar hoy, ya todo el mundo cambie su reacción conmigo. Cuidado. ¿Por qué? Porque puede pasar que nuestros hijos ya vienen acostumbrados a otro ritmo y ahora tenemos justamente que generar un nuevo proceso que le dé lugar a esta nueva forma de relacionarnos que queremos. Afortunadamente el ser humano te permite que a pesar que lo que tú a lo mejor tardaste años en construir o hasta en destruir, si empiezas a hacer las cosas de otra manera, puedes cambiar en menos tiempo quizá que el que te tomó llegar hasta ese punto. Ahora, para eso hace falta una genuina determinación, una capacidad de mirarse, para poder emprender procesos de cambio. Yo no soy quien para juzgar ninguna experiencia de maternidad. Cada quien tiene la suya. Ahora, ¿qué creo que es decisivo? Seas mamá, seas papá, seas abuela o el rol que ejerzas. Para poder acompañar a otro ser humano a enfrentarse a la experiencia de la vida, yo creo que hay como algunas cosas que sí creo valdría la pena pensar, incluso para redondear este episodio. Por una parte, creo que es muy importante conectar con el deseo. Es distinto cómo se vive la maternidad cuando se desea que cuando no se desea. Una maternidad no deseada termina por ser una carga muy fuerte. Ojo, no toda maternidad es planificada y ahí hay que diferenciar planificación de deseo. Porque puede que en algunos casos hayan mamás que no planificaron serlo
pero que cuando se dieron en la experiencia empezaron a desear ocupar ese rol. Es fundamental conectar con el tema del deseo, de las ganas de, entre otras cosas. Esto sería una simplificación del deseo, pero por allí empezar a decir, bueno, lo que uno quiere y aquello por lo que uno está dispuesto a pagar un precio. En segundo lugar, pienso también que es muy importante tener en cuenta el tema del manejo del estrés. Lo que en la mayoría de los casos conduce a la violencia en la crianza tiene que ver con dos cosas. Uno, las creencias que tenemos sobre los procesos de crianza y el valor y el peso que le damos a la violencia o no en un momento dado. Y por otro lado, la capacidad de gestionar el estrés. Cuando un padre o una madre no sabe gestionar el estrés adecuadamente, se carga, se satura, reacciona con hostilidad y esto es un ciclo de acumulación y desborde, acumulación y desborde. El estrés no va a desaparecer de la vida. El estrés podemos aprender a gestionarlo. De nuevo, este es otro tema que podemos tratar en un episodio completo. Luego está lo que hemos dicho, la capacidad de rectificación. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Si somos capaces de rectificar, de reconocer nuestros errores, vamos a poder hacer las cosas mucho mejor. Cuarto elemento que vale la pena tener presente. Decir, no solo basta hacer, porque hay maternidades y paternidades que se ejercen como mucho desde el hacer, ¿no? Desde dar, proveer, cuidar, pero no nos damos siempre el tiempo de decirle al otro cuánto le queremos. O sea, a mí me gusta mucho en plan del enfoque de disciplina positiva, poder plantear y poder reconocer el amor en palabras y acciones. Creo que es un elemento fundamental. Y en quinto lugar, entender que cada experiencia de maternidad es distinta. Es distinta entre madres, es distinta incluso entre hijos. Una mamá puede haber tenido un hijo en unas circunstancias que le permitió vivir una maternidad distinta y ser una mamá distinta para un hijo que para otro. Reconocer esto nos abre la posibilidad de tratar de además de construir y encontrar ese vínculo singular que se da con nuestros hijos. La posibilidad de reconstruir, la posibilidad de hacer, la posibilidad de conectar. Bien, como ven, estos puntos que les traje un poco como para la reflexión, no necesariamente, y no son de hecho en la intención de las 5 cosas que debes hacer, pero al menos sí son, creo, 5 criterios que uno pudiera pensar como para comenzar esa revisión del rol que podemos ejercer desde la maternidad. La maternidad es un tema, creo que pudiéramos hacer un podcast entero solo sobre miradas asociadas a la maternidad. Desde la visión que yo tengo en la experiencia de consulta, en la experiencia de ser hijo, en la experiencia del contacto por mi profesión, con lo que veo, con los datos, con un montón de cosas, puedo llegar a estas conclusiones que les he compartido, pero reconozco, y quiero ser en esto muy franco, que hay que a veces estar dentro de una situación para poder comprenderla plenamente. Ahora, la invitación no es justamente al juicio, sino más bien es a la posibilidad de hacernos preguntas. Esa es la invitación y sobre todo la intención de este episodio. Poder preguntarnos cosas que nos ayuden a pensar cómo estamos viviendo esa experiencia de la maternidad. A todos quienes escuchan este episodio y son madres, pues mis más sinceros deseos de que las cosas vayan bien, de que sea un lindo día, de que haya espacio para el encuentro y para el amor. Y por otro lado, bueno, como siempre, invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, a que compartan este episodio con personas que crean que pueda interesarle. Suscríbanse también a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier plataforma en la que nos estés escuchando, en la que estés escuchando este episodio. Y bueno, y dale una calificación, deja comentarios. Me encanta escuchar, leerlos, saber de qué forma estos episodios tienen efecto y tienen impacto en sus vidas. Cada vez que alguien me escribe para contarme cómo el podcast le ayudó con algo, pues yo me doy por satisfecho. Si este episodio toca el corazón de una sola persona y esto le ayuda para algo, entonces vale la pena todo el esfuerzo. Gracias por estar una vez más acá y nos seguiremos encontrando fuera de consulta.